Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Situación crítica en Siria, riesgo de una nueva guerra civil. Fallece Jesús Antonio Lerma Nolasco, primer obispo de Iztapalapa. Pax Christi advierte sobre el peligro del rearme nuclear. Vandalismo en templos católicos durante marchas feministas en México. El Papa Francisco continúa su recuperación en el Hospital Gemelli. Obispos peruanos rechazan proyectos de ley que afectarían festividades religiosas. Sophie Griebel, el cambio de género no resolvió mis problemas, los agravó. Karl Wagner, sin familias y sin misión en la familia, no hay futuro para la Iglesia. Organizaciones pro vida denuncian restricciones en la ONU. Estados Unidos podría eliminar visados para religiosos extranjeros. Iglesia en Filipinas y familias de víctimas celebran el arresto de Duterte. Grupos de derechos humanos denuncian atentados en el sur de Tailandia. Indonesia, condenan a una mujer transgénero por comentarios sobre Jesús. Estados Unidos, recortes en la ayuda humanitaria afectan a organizaciones católicas. Miedo entre los cristianos sirios tras una ola de violencia mortal. Tailandia introduce identificación estudiantil con IA en medio de preocupaciones del Vaticano. India, anuncian pena de muerte para quienes conviertan a mujeres. Nigeria, respuesta del gobierno a las críticas de la Iglesia sobre la crisis del país. Malawi, obispos llaman a luchar contra la corrupción y la pobreza. Situación crítica en Siria, riesgo de una nueva guerra civil. El padre Bajat Elia Karakach, párroco latino de Alepo y fraile franciscano de la Custodia de Tierra Santa, ha alertado sobre el peligro inminente de una nueva guerra civil en Siria. Desde el 6 de marzo, se han producido levantamientos armados caracterizados por actos violentos contra civiles, especialmente en la provincia de Latakia, donde 311 civiles alawitas, incluyendo mujeres y niños, fueron ejecutados. El padre Karakach critica la falta de acciones concretas por parte del gobierno de Al-Sharaa para garantizar justicia, lo que ha llevado a la población a tomar medidas por su cuenta. Además, señala la influencia de potencias extranjeras, como Israel e Irán, que complican aún más la situación. El sacerdote hace un llamado a la comunidad internacional para asumir responsabilidades y evitar una nueva tragedia en Siria. Fallece Jesús Antonio Lerma Nolasco, primer obispo de Iztapalapa. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha comunicado el fallecimiento de Monseñor Jesús Antonio Lerma Nolasco, obispo emérito de Iztapalapa, a los 79 años. Originario de Jalisco, Nayarit, Lerma Nolasco fue ordenado sacerdote en 1971 y dedicó gran parte de su ministerio a la diócesis de Tepic. En 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, y en 2019 asumió como primer obispo de la recién creada diócesis de Iztapalapa. Su deceso se produjo tras complicaciones de salud derivadas de un malestar estomacal. La Iglesia en México lamenta profundamente su partida y solicita oraciones por su eterno descanso. Pax Christi advierte sobre el peligro del rearme nuclear. Nicolás Paz Alcalde, director de la Iniciativa Católica por la No Violencia, vinculada a Pax Christi Internacional, ha expresado su preocupación ante el incremento del gasto en armamento nuclear, calificándolo como un camino hacia la aniquilación de la humanidad. Destaca la incoherencia de invertir en armas para prevenir conflictos y resalta la efectividad de la no violencia como estrategia. Actualmente, existen más de 12.000 armas nucleares en el mundo, una cifra alarmante que, según Paz Alcalde, podría conducir a la autodestrucción. Hace un llamado a la comunidad internacional para reconsiderar las políticas de defensa y apostar por la no violencia como medio para resolver conflictos. Vandalismo en templos católicos durante marchas feministas en México. Durante las manifestaciones del 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, varias catedrales y templos católicos en México fueron objeto de actos vandálicos. En Guadalajara, la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima amaneció con pintas a favor del aborto y mensajes contra la Iglesia. Situaciones similares se registraron en Toluca, Cuernavaca, Oaxaca y San Luis Potosí. Líderes religiosos, como el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe y el cardenal José Francisco Robles Ortega, lamentaron estos hechos y abogaron por manifestaciones respetuosas que no afecten el patrimonio cultural ni los bienes de las personas. El Papa Francisco continúa su recuperación en el Hospital Gemelli. La oficina de prensa del Vaticano ha informado que el Papa Francisco pasó una noche tranquila en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero. Esta mañana, el Santo Padre continuó con las terapias prescritas y participó, vía videoconferencia, en los ejercicios espirituales dirigidos por el padre capuchino Roberto Pasolini desde el aula Pablo VI. Además, dedicó tiempo a la oración en la capilla cercana a su habitación.
Aunque los médicos han levantado el pronóstico, mantienen una evaluación constante de su estado de salud. Obispos peruanos rechazan proyectos de ley que afectarían festividades religiosas. La Conferencia Episcopal Peruana ha manifestado su profunda preocupación por dos proyectos de ley que buscan eliminar el carácter feriado de importantes celebraciones religiosas en el país. A través de una carta dirigida al Congreso, Monseñor Carlos Enrique García Camader, presidente del Episcopado y obispo de Lurín, expresó el rechazo de la Iglesia a estas iniciativas, que afectarían festividades de gran arraigo cultural y espiritual. Uno de los proyectos de ley propone la eliminación de feriados como el 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima, mientras que el otro plantea que el 29 de junio, San Pedro y San Pablo, y el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, sean días laborables, con la posibilidad de negociarlos con el empleador. Estas modificaciones, además de impactar la identidad religiosa del país, también afectarían fechas históricas como la Batalla de Ayacucho y el Combate de Angamos. Monseñor García Camader destacó que estas celebraciones no solo fortalecen la fe de millones de peruanos, sino que también benefician la economía y el turismo. Subrayó, además, la relevancia internacional de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional y figura de gran devoción en América Latina. Por ello, la Conferencia Episcopal ha solicitado al Congreso reconsiderar estos proyectos y abrir un espacio de diálogo con la Iglesia para evaluar el impacto social y cultural de estas medidas. Sophie Griebel: el cambio de género no resolvió mis problemas, los agravó. Sophie Griebel, quien vivió un proceso de transición de género y posteriormente decidió volver a su identidad original, ha advertido sobre la manipulación que muchos jóvenes enfrentan al buscar respuestas a su disforia de género. En una entrevista, compartió su testimonio sobre cómo el cambio de género no solucionó sus problemas psicológicos, sino que los profundizó aún más. Desde temprana edad, Sophie enfrentó traumas, abuso y la ausencia de modelos femeninos positivos. Con el tiempo, llegó a creer que su sufrimiento se debía a su identidad de género y optó por la transición. Sin embargo, más adelante comprendió que sus problemas tenían raíces mucho más profundas, relacionadas con el trauma y la falta de estabilidad emocional. Actualmente, trabaja ayudando a jóvenes con disforia de género, promoviendo la psicoterapia en lugar de intervenciones médicas irreversibles. Señala que muchos niños con dudas sobre su identidad en realidad padecen otros trastornos como ansiedad, depresión o estrés postraumático, y critica la rapidez con la que algunos profesionales de la salud recomiendan tratamientos hormonales sin abordar las verdaderas causas de su sufrimiento. Sophie enfatiza la importancia de un acompañamiento basado en la escucha y la estabilidad emocional, instando a los padres a fortalecer el vínculo con sus hijos y a evitar respuestas apresuradas que puedan tener consecuencias irreversibles. P. Karl Wagner: sin familias y sin misión en la familia, no hay futuro para la Iglesia. Durante un sermón en Linz, Austria, el padre Karl Wagner, presidente de Obras Misioneras Pontificias en el país, destacó la importancia de la familia en la transmisión de la fe y advirtió sobre los peligros de la influencia mediática y política en la sociedad. Recordando las palabras de la Madre Teresa, señaló que una familia que reza unida, permanece unida y subrayó el papel fundamental de los padres y abuelos en la formación cristiana de los niños. El sacerdote también criticó la cultura actual que, según él, fomenta el individualismo y la pérdida del sentido del pecado. Afirmó que la Iglesia debe ser un contrapeso frente al mal y que la Cuaresma es un tiempo propicio para la conversión, especialmente a través del sacramento de la confesión. Dirigiéndose a los padres, les recordó que el mejor regalo que pueden darles a sus hijos es Dios, por encima de cualquier logro académico o social. En su mensaje, también advirtió sobre la influencia negativa de ciertos medios y políticos, quienes, en su opinión, contribuyen a la confusión moral en la sociedad actual. Organizaciones pro vida denuncian restricciones en la ONU. Un grupo de organizaciones pro vida y pro familia ha denunciado las crecientes limitaciones para su participación en organismos de la ONU, especialmente en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW. A través de una declaración conjunta, señalaron que su presencia en estos espacios está siendo obstaculizada por sectores que los consideran antiderechos, a pesar de representar posturas respaldadas por numerosos países. Los firmantes recordaron que 40 países apoyan la Declaración de Consenso de Ginebra, la cual sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y promueve la defensa de la vida y la familia. Sin embargo, indicaron que dentro de la ONU se están impulsando agendas que excluyen estas posturas y restringen la participación de organizaciones conservadoras en debates clave. Según denuncian, cada vez es más difícil organizar eventos paralelos en la CSW y se intenta imponer un discurso único en favor de la ideología de género. Frente a esta situación, hicieron un llamado a la ONU para que garantice una representación equitativa de todas las perspectivas en el debate sobre los derechos de la mujer. Estados Unidos podría eliminar visados para religiosos extranjeros.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha alertado sobre la posible eliminación de un programa de visados que permite la entrada de religiosos no ordenados al país. Si el Congreso no actúa antes del jueves, el programa EB4 Non-Minister Special Immigration Religious Workers Visa, vigente desde hace más de 30 años, llegará a su fin. Este visado ha permitido que miles de misioneros y miembros de órdenes religiosas sirvan en comunidades necesitadas, especialmente en diócesis rurales donde la falta de sacerdotes es una realidad. La Iglesia Católica es la mayor beneficiaria de este sistema y advierte que su desaparición tendría graves consecuencias pastorales. David Spitzer, representante de la Conferencia Episcopal en temas de inmigración, señaló que la eliminación de este programa dejaría a muchas comunidades sin apoyo espiritual y afectaría a quienes llevan años esperando su residencia permanente. Aunque el expresidente Joe Biden extendió el programa temporalmente, su futuro sigue en riesgo si el Congreso no aprueba una nueva prórroga. La Iglesia insta a los legisladores a mantener este mecanismo, argumentando que su impacto va más allá de la política migratoria y afecta directamente la vida religiosa en el país. Iglesia en Filipinas y familias de víctimas celebran el arresto de Duterte. La Iglesia Católica en Filipinas, junto con organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la guerra contra las drogas, han expresado su satisfacción tras el arresto del expresidente Rodrigo Duterte. El exmandatario fue detenido en el aeropuerto de Manila en cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional, CPI, que lo acusa de crímenes contra la humanidad. El obispo Gerardo Alminaza, vicepresidente de Cáritas Filipinas, recordó que la violenta campaña antidrogas impulsada por Duterte no fue un hecho aislado, sino parte de una política sistemática que atentó contra el derecho a la vida. Durante su mandato, que se extendió de 2016 a 2022, miles de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas jóvenes de sectores marginados. Por su parte, el obispo José Colin Bagaforo, presidente de Cáritas Filipinas, enfatizó la necesidad de garantizar justicia para las víctimas y sus familias. En un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos del país subrayó que el arresto de Duterte representa un momento clave para la nación, en el que se debe asegurar que estos crímenes no se repitan. El caso de Duterte ha generado reacciones diversas. Mientras que activistas y organismos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, exigen su entrega a la CPI para que sea juzgado en La Haya, sus seguidores han calificado el arresto como ilegal. No obstante, organizaciones como Karapatan insisten en que este es un paso necesario para la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en Filipinas. Grupos de derechos humanos denuncian atentados en el sur de Tailandia. Human Rights Watch ha condenado un violento ataque insurgente en la conflictiva región sur de Tailandia, considerándolo un crimen de guerra. Miembros armados del grupo separatista Barisan Revolusi Nacional irrumpieron en una oficina gubernamental en la provincia de Narathiwat, atacando con armas de fuego, granadas y un coche bomba, lo que dejó 2 muertos y varios heridos. La violencia separatista en esta zona, de mayoría musulmana, ha persistido por décadas. HRW ha instado tanto a los insurgentes como al gobierno tailandés a respetar los derechos humanos y a poner fin a los ataques indiscriminados. Indonesia. Condenan a una mujer transgénero por comentarios sobre Jesús. Un tribunal en Indonesia ha sentenciado a Ratu Thalisa a más de 2 años de prisión por presuntamente incitar al odio a través de un comentario en redes sociales sobre la imagen de Jesús. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han cuestionado la severidad del fallo, argumentando que se trata de una restricción injusta a la libertad de expresión. El caso ha reavivado el debate sobre la ley de información electrónica del país, que ha sido utilizada en varias ocasiones contra minorías religiosas y otros grupos vulnerables. Estados Unidos. Recortes en la ayuda humanitaria afectan a organizaciones católicas. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la cancelación del 83% de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lo que impactará a numerosas organizaciones humanitarias, incluidas entidades católicas como Catholic Relief Services, CRS. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que los programas restantes serán manejados directamente por el Departamento de Estado. CRS, que depende en parte de estos fondos para sus labores en comunidades vulnerables alrededor del mundo, se enfrenta a drásticos recortes que podrían afectar a millones de personas. Miedo entre los cristianos sirios tras una ola de violencia mortal. En Siria, la comunidad cristiana vive con temor luego de una escalada de violencia que dejó más de 1000 muertos, en su mayoría alawitas. Los enfrentamientos comenzaron el 6 de marzo en la costa del país entre fuerzas leales al expresidente Bashar al-Assad y el nuevo gobierno. Aunque los cristianos no fueron objetivo directo, muchos quedaron atrapados en medio de los ataques, lo que ha generado pánico y sensación de desprotección. El patriarca ortodoxo de Antioquía, Juan X,
lamentó la pérdida de vidas cristianas y alawitas en un sermón reciente, mientras que los residentes expresan incertidumbre sobre su futuro, con la migración como única opción para algunos. A pesar de los intentos del gobierno interino de calmar la situación, el miedo persiste. Vídeos en redes sociales han mostrado amenazas contra cristianos y alawitas, aumentando la tensión. Líderes religiosos han instado a la población a no caer en rumores, pero muchos cristianos siguen resguardándose en sus hogares por temor a ataques. Algunos han expresado su arrepentimiento por no haber emigrado antes, mientras que otros enfrentan la realidad de una Siria cada vez más incierta para las minorías religiosas. Tailandia introduce identificación estudiantil con IA en medio de preocupaciones del Vaticano. El Bangkok Christian College, BCC, ha implementado la primera tarjeta de identificación estudiantil con inteligencia artificial en Tailandia, integrando análisis de datos para apoyar el desarrollo académico, financiero y profesional de los alumnos. Esta innovación, presentada el 10 de marzo, busca modernizar la educación, ofreciendo seguimiento en tiempo real del desempeño estudiantil, hábitos financieros y participación en actividades extracurriculares. Sin embargo, la iniciativa surge en un contexto de debate global sobre la ética de la IA, con el Vaticano advirtiendo sobre su impacto en la sociedad. El Papa Francisco ha expresado inquietudes sobre el uso de la IA, señalando que su autonomía plantea riesgos éticos y una posible crisis de la verdad. En un documento reciente, el Vaticano enfatizó que la IA debe complementar la inteligencia humana, no reemplazarla. Mientras tanto, la nueva tarjeta estudiantil, aprobada por el Banco de Tailandia, permite gestionar pagos, acceso a la biblioteca y planificación de carrera basada en datos. La escuela insiste en que la tecnología debe usarse con responsabilidad, asegurando que su implementación respeta principios éticos y valores cristianos. India. Anuncian pena de muerte para quienes conviertan a mujeres. Durante un evento en Bhopal por el Día Internacional de la Mujer, el jefe del gobierno de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, anunció su intención de endurecer las leyes anticonversión para castigar con pena de muerte a quienes conviertan a niñas o mujeres a otra religión. Yadav, del Partido Nacionalista Hindú BJP, comparó este acto con el delito de violación de menores y afirmó que su administración aplicará medidas estrictas contra cualquier conversión forzada o engañosa. Este anuncio ha generado preocupación entre las minorías religiosas, que temen un aumento de la persecución. El arzobispo de Bangalore, Monseñor Peter Machado, expresó su rechazo a estas declaraciones, señalando que niegan a los ciudadanos el derecho fundamental de elegir libremente su religión. Además, advirtió que discursos como estos fomentan el odio contra las minorías y deberían ser condenados por el gobierno central de Delhi. Monseñor Machado lamentó que la seguridad de los cristianos y otros grupos religiosos siga en riesgo en diversas regiones de la India, mientras las autoridades federales mantienen una postura indiferente ante estos ataques. Nigeria. Respuesta del gobierno a las críticas de la Iglesia sobre la crisis del país. Las recientes declaraciones del arzobispo de Owerri, Monseñor Lucius Iwehuru Ugorji, sobre la difícil situación en Nigeria han generado una respuesta oficial del gobierno del presidente Bola Tinubu. En un comunicado, la oficina presidencial aseguró que el gobierno valora el compromiso de la Iglesia con la unidad y la estabilidad nacional, pero defendió su gestión, afirmando que el país ha logrado avances significativos en diversas áreas desde que Tinubu asumió el poder hace 22 meses. Destacaron logros en seguridad, asegurando que más de 8.000 delincuentes y terroristas han sido neutralizados y que la producción de alimentos ha aumentado gracias a la mejora en la seguridad rural. En cuanto a la economía, el gobierno afirmó que ha logrado estabilizar el país tras una situación precaria, con mejoras en la balanza comercial, el fortalecimiento de la moneda y el aumento de la capacidad de refinación de petróleo. Sobre el desempleo juvenil, que la Iglesia calificó como una bomba de relojería, la administración de Tinubu aseguró que ha implementado programas que buscan generar más de 10 millones de empleos para jóvenes, fomentando su creatividad y productividad. Malawi. Obispos llaman a luchar contra la corrupción y la pobreza. A 6 meses de las elecciones generales en Malawi, los obispos del país reafirmaron la neutralidad de la Iglesia y advirtieron a los sacerdotes que no deben involucrarse en política partidista. En su carta pastoral de Cuaresma, titulada ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?, instaron a la población a tomar el control de sus vidas y superar las dificultades que los mantienen en la pobreza. Entre los principales problemas que señalaron están la corrupción, el alto costo de vida, la inseguridad alimentaria y la dependencia de la ayuda extranjera. Los obispos animaron a los ciudadanos a reaccionar y exigir cambios en el gobierno, recordando que solo con unidad podrán enfrentar estos desafíos. También denunciaron la pereza y la ociosidad como factores que afectan al país, criticando la falta de esfuerzo de algunos sectores de la sociedad. Además, condenaron la violencia en las zonas rurales, especialmente los ataques a ancianas acusadas de brujería. Finalmente,
Llamaron a confiar en Dios y trabajar juntos para erradicar la corrupción y construir un futuro mejor para Malawi. Fallece Bernardo Blanco, misionero claretiano en Filipinas. El misionero español Bernardo Blanco, de la congregación claretiana, falleció a los 97 años en Filipinas, donde pasó más de 3 décadas evangelizando y promoviendo la devoción a la Virgen María. Nacido en Zamora en 1927, Blanco inició su vida religiosa desde joven y fue ordenado sacerdote en 1953. Su labor misionera lo llevó a Guinea Ecuatorial, y tras ser expulsado del país por restricciones religiosas, continuó su misión en Filipinas, donde sirvió en varias parroquias y comunidades. Uno de los episodios más impactantes de su vida fue su secuestro en 1993 por el grupo extremista Abu Sayyaf. Durante 49 días, fue retenido en condiciones extremas, pero logró escapar aprovechando un descuido de sus captores. Su astucia lo llevó a escribir mensajes en latín para alertar a sus compañeros de que no creyeran en lo que él se veía obligado a escribir. Su valentía y entrega marcaron su trayectoria hasta sus últimos días, dejando un legado de fe y servicio en Filipinas. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.